y tenemos una conexión hasta mágica, si se quiere. New York está en nuestra mira telemáticamente. Vamos con el querido amigo Casian Peña, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Cómo te va, querido Casian? ¿Cómo estás? A ver. Hola, Bruno. Muy bien, estupendo. Ojalá Sí. que vos también. Sí. Yo creo que fue la primera vez este año que hablamos donde yo creo que quizá Nueva York tiene una temperatura más alta que Asunción. No estoy seguro, pero acá tenemos como 20 y pico, 28 grados más o menos. Sí, Y sí, entonces, sí, sí, sí. Sí, la primera vez que tiene una temperatura más elevada en exacto. New York, me parece. Acá estamos chequeando eso, creo que sí, que estás diciendo lo correcto, porque acá tenemos 21 grados, por ahí 21 grados en Asunción, y ustedes tienen allá en New York Sí. sí, 21 grados en Asunción, y ustedes tienen 28 allá en New York. Y aquí tenemos las 11:14 y ustedes están con las 10:14, ¿es así? Así, Bruno. Exactamente. Así Bueno, es. esto del Papa Francisco, yo sé que vos fuiste muy allegado, digamos, sentimentalmente, a través del pensamiento, de las oraciones, de todo esto con el Papa Francisco. Estudiaste también toda su vida, toda su carrera pastoral. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando te enteraste de su fallecimiento el pasado lunes, querido Casian? Bueno, Bruno, yo creo que era una mezcla de emociones y yo creo que mucha gente seguramente que comparten lo mismo. Yo durante los 3 días más santos del año, yo por ejemplo quería abstener de muchas cosas como comer, etcétera, para honorar ese día, esos días tan importantes. Y entonces Para honrar ese día, sí, claro, claro. esos días que eran del jueves hasta por el Ah, sábado y entrando al domingo. sí, sí, Y sí, sí, entonces sí. el domingo era obviamente un día muy feliz. Yo creo que mucha gente tenía su asado en familia, ¿verdad? Mm, Estaban comiendo sus chocolates y era un día Domingo de alegre. Pascua, sí, claro. El domingo de Pascua, exactamente. Y era algo interesante que el día después, el lunes, pasó lo que pasó y que obviamente mucha gente se recordaron Mm, del gran impacto que tenía el Papa Francisco, que era un papa, ante todo, como bien destacaste tú también, Bruno, con una sonrisa siempre mm, y que al fin y al cabo eso es lo más importante, traer esa luz al mundo y mm, yo creo que lo trajo siempre muy bien. Y mm, también es importante recordarnos también que mucha gente no hablaron sobre esto, que mm, es, hay un dicho que siempre si alguien, aún más un papa, mm. se va de este mundo que tenemos en los días santos, significa que era una persona muy honorable, una persona pura y con virtud, porque dicen que son las personas más santas se van en esos días. Entonces, estoy muy feliz de escuchar que vos y tanta gente le honoraban en este día. Bueno, eso también dijo Putin, justamente. Sí, el mismo Putin dijo eso. Me parece que se acuerda de que si una persona célebre, digamos, se va en días santos, o si una persona conectada con la propia iglesia se va en un día santo o en un tiempo santo, es porque realmente cumplió e hizo muchas cosas de bien para con la comunidad en líneas genéricas. Eso es lo que se suele decir. Y te agradezco mucho por todos los conceptos, por ese acercamiento que vos tenés como buen devoto cristiano que sos. Pero te fuiste a la iglesia, te fuiste a esta gran basílica, no sé si es basílica, pero una gran iglesia a la que vos te vas siempre. ¿Cómo se llama la iglesia esta? Se llama, es la Catedral de San Patricio, Ah, la acá Catedral de San Patricio, que es en la Quinta Avenida. monumental, la Catedral de San Patricio sobre la Quinta Avenida de New York. Y vos asististe ese domingo ahí también, ¿verdad? Así es, Bruno, y también con mis amigos también ruso ortodoxos, Ah, me fui también, ellos que lo celebran, por ejemplo, había una que era en la noche a las 12 horas,
para ellos también es algo, un ritual que siempre hacen. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Entonces nadie es perfecto, ni uno debe decir que es un virtuoso por creer en sus creencias, sino es algo lindo que todos nos podemos unir y en este día tan santo. Y también te digo personalmente, nunca dije esto antes, pero yo siempre pensaba, por ejemplo, ser un padre un día, padre de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo descubrí que mi vocación... Vos quisiste ser sacerdote, entonces, Casian. Sí, así. No sabía, en serio, Casian. Sí, fabuloso. ¿Y por qué no seguí esos pasos, digamos? ¿No te gustaría? No, yo creo que sería una cosa maravillosa, Bruno. La razón por qué principalmente es porque mi vocación está más en tener una familia, ¿no? Y yo quiero tener muchos hijos y todo lo que tiene que ver con una familia. Y por eso yo creo que si uno tiene esa vocación para crear algo propio, yo creo que es algo complicado, ¿no? Pero si no, me gustaría mucho aportar, ayudar a las comunidades. Yo tengo un amigo también, por ejemplo, hay un cardenal acá de Nueva York que ahora se fue a Roma, que se llama el cardenal Timothy Dolan, que era también el que estaba en la inauguración sí, de Donald Trump. Él, que es un católico y con muchos otros, y él, por ejemplo, él dijo que es un regalo estar en su posición porque él bautiza a la gente, él está en los funerales de las personas, en bendecir las casas de las personas, él está en el tiempo más difícil posible, él es como el hombro o la espalda para tantas personas pasando por tiempos difíciles y también buenos como el matrimonio. Entonces él dice que es un regalo fundamental para él y una hermosa cosa porque en cada punto de la vida él está ahí. Entonces es algo que siempre me recordé, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, esa catedral de San Patricio, tenemos una imagen ahí que es soberbia, la catedral de San Patricio sobre la Quinta Avenida, a la que asiste o concurre Casian periódicamente, Casian Peña, con el que estamos hablando ahora. Y bueno, y ya que vos estás en Estados Unidos, el vicepresidente Vance del actual gobierno fue prácticamente el último de los invitados a quien recibió el Papa Francisco antes de su fallecimiento. Y el vicepresidente de los Estados Unidos es católico. Fue recibido por el sumo pontífice estando todavía vivo, por supuesto, y lo que habrá sido, el impacto que habrá sido en la personalidad del vicepresidente cuando se enteró de su fallecimiento. ¿No te parece, querido Casian? No, seguramente, y al menos el vicepresidente, él tiene una forma de ser que yo creo que es muy apropiada. Él siempre actúa con respeto también yo vi la entrevista o la comunicación que tenía con el Papa Francisco, y había también mucha gente que le criticaron o dijeron que el Papa no estaba muy feliz verle porque no estaba en buen estado de salud, pero era no más eso, yo creo, no era porque el Papa no le quería recibir, saludar. Claro. No, ya sé. Bueno, vamos rápido con el tema nuestro, que tenés que sintetizarlo, por favor, Casian. La lucha por el timón económico de Estados Unidos entre la política y el Banco Central. ¿Qué está pasando allá con este señor Powell y con Donald Trump? ¿Qué realmente está pasando? Adelante, te escuchamos. Bueno, Bruno, es algo muy interesante. Mira, la Reserva Federal, para hacerlo claro para toda la gente, también llamada la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y la razón por qué es importante para los paraguayos y para cada persona del mundo es porque cuando los Estados Unidos y la Fed estornude, América Latina se resfría. Se refría. Y eso tiene un impacto en cada país porque la Fed elige, así decir, cuántos dólares están en la circulación, cuánto crédito está en la circulación, entonces impacta a todo el mundo. Y ahora había un incidente que era interesante. Trump ya muchas veces criticó a la cabeza de la Reserva Federal llamado Jerome Powell, que él era la persona que también eligió a Jerome Powell en 2018.
pero ahora no está muy feliz con el trabajo que está haciendo porque dice que está manteniendo las tasas de interés demasiado altas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tomar créditos, por ejemplo, vale mucho dinero y también, como vemos, quizá dicen ahora muchos bancos que hay un 40% de entrar en una recesión por el hecho de las tarifas y los aranceles y todo lo que tiene que ver. Y bueno, y por eso Trump está comentando y él declaró que Jerome Powell siempre es muy lento cuando tiene que ver con bajar las tasas de interés. Y por eso él dijo, por favor, tenéis que bajar las tasas de interés, si no, él dijo que va a haber consecuencias. Y entonces el mercado financiero reaccionó a esa información y vimos una caída en la bolsa, vimos también el dólar disminuyó en valor frente a muchas otras monedas. Sí. Y también la prima de riesgo para los bonos de tesoro subió, entonces reaccionaron muy fuerte. ¿Por qué? Porque como sabemos, fines del siglo XX, muchos bancos centrales en todo el mundo iniciaron con una política que es la política de la autonomía del Banco Central. Antes, el Banco Central siempre trabajó junto con el Tesoro o el Ministerio de Hacienda, como en el Paraguay. Y hablando del Paraguay, era nomás en 1995 cuando el Paraguay eligió y cambió la política para que el Banco Central sea autónomo e independiente del Ministerio de Hacienda. Y por eso, con todo esto, muchas personas están preguntando si ahora el poder político y la presión política pueden controlar esa política monetaria de la Reserva Federal y de los bancos centrales. Quizá va a haber este cambio otra vez, en donde el Estado va a controlar toda esta política de cuánto van a ser las tasas de interés, cuántos dólares vamos a producir, porque al fin y al cabo es una máquina de dólares que tiene la Reserva Federal, y esto impacta a todo, Bruno. Bueno, es una máquina que fabrica dólares, la Reserva Federal, y Donald Trump da marcha atrás justamente en su intento de despedir al jefe de la Reserva Federal, Powell, y se disparan las acciones en la bolsa. Vos mencionaste que este Powell también estaba en el 2018 en acción, digamos, ¿o es otro Powell, el del 2018 respecto a este del 2025? ¿Es la misma persona, Jeremy Powell, o no? Es el mismo. Ah, es el mismo. Y creo que vos tenés una amistad con él. ¿Vos no tenés una amistad con él? No. Sí, ¿No lo llegaste a conocer a él, a Jeremy Powell? Si hablamos sobre esto varias veces, ya que yo tenía, cuando estaba en Asunción, en tu lindo estudio, como indicas siempre, por ejemplo, él es primero, tenemos que entender todo esto, a veces tiene más poder que el propio presidente, porque como sabemos, el dólar es usado en casi cada transacción a nivel mundial. Quizá se está disminuyendo ese grado de cuánto se está usando, pero aún el dólar es como la potencia a nivel mundial y él controla cuántos dólares fabricamos. Y como yo me conecté con la Reserva Federal es el hecho que era parte de una competición para esta Reserva Federal, donde varias personas presentaron sus recomendaciones en cuanto a la política monetaria y también acerca de todo esto, lo que tiene que ver con las tasas de interés, con el desempleo y con todo, también con disminuir la inflación, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, yo estaba junto con un equipo, presentamos nuestras recomendaciones y de muchas personas que asistieron a todo esto, nosotros llegamos quintos de todo lo que tiene que ver. Y entonces también hablamos con toda la gente y los oficiales de la Reserva Federal. Entonces son gente muy cercana a nosotros. Y entonces y cuando yo escucho las noticias de la Reserva Federal, yo ya conozco a quién va a impactar todo esto. Claro. La Reserva Federal es importante y todo lo que está jugando en esta tela. Bueno, muy interesante. Este señor se llama Jeremy Hayden J. Powell.
es el que maneja la Reserva Federal de los Estados Unidos, es un banquero de inversiones, abogado estadounidense que ha sido el 16º presidente de la Reserva Federal desde el 2018. Originario de Washington, D.C., Powell se graduó en la Universidad de Princeton y del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Tras 5 años de trabajo como abogado a mediados de la década de 1980, se dedicó a la banca de inversión y trabajó para varias instituciones financieras, incluso como socio de Carlyle Group, justamente. Y en 1992, Powell Jeremy se desempeñó brevemente como subsecretario del Tesoro para Finanzas Nacionales durante la presidencia de George H.W. Bush. Y en el 2005 fundó Severn Capital Partners, una firma de inversión privada. Fue profesor visitante en el Bipartisan Policy Center, y de entre el 2010 al 2012, antes de regresar al servicio público. En síntesis, sigue manejando este señor que tiene 71 años, me parece que tiene, la Reserva Federal, y le puso entre la espada y la pared a Donald Trump, queriéndole este presidente sacarlo de su puesto, pero eso va a ser imposible porque no se lo puede sacar desde la Casa Blanca a un jefe de la Reserva Federal, a la primera cabeza, digamos, de la Reserva Federal, que creo que es más importante. Vamos a ver, tenemos esa imagen, sí, esa imagen. Cassian ahí en la Reserva Federal, y él es amigo de este señor Powell, Cassian. Ahí está la fotografía de Cassian en la Reserva Federal. Y cómo calmaron las aguas, se calmaron ahora entre Trump y Powell, querido Cassian. ¿Cómo está la cosa? Bueno, Bruno, amigo ya es mucho, ¿verdad? Pero yo tengo una cosa. Sí, las aguas se calmaron un poco, pero como vemos, Bruno, ya te digo, que hay un tipo de incertidumbre al momento. Cada día va cambiando. Un día Trump le quiere echar a Jerome Powell, el otro día no le quiere echar y dice que nomás él quiere influir un poco la política monetaria para que baje las tasas de interés. Entonces vemos esa incertidumbre. Y el mar aún no es plano, aún hay un poco de viento. Y para que la gente entienda, el Banco Central sin independencia es como un caddy de golf, por ejemplo, que elige el palo, se une el aplauso, pero no se une el viento. Entonces la pelota puede volar, pero quizá sin control. O, por ejemplo, un director de orquesta que sigue los aplausos del público en lugar de la partitura, que confunde el ritmo con el ruido. Entonces, con todo esto, eso es el rol del... hay que seguir la partitura, hay que seguir la partitura. Partitura, exacto. Bueno, exactamente. Querido Cassian, no sé, ¿tenés algo más todavía? Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto, Bruno? Vemos que es muy importante al fin y al cabo para asegurar a los mercados financieros para que los préstamos para un país sean más o menos barato. Es importante que el Banco Central sea independiente, que sea autónomo y que el Estado no controle este Banco Central. Y también en Paraguay lo mismo, y el Banco Central Europeo y todo lo que tiene que ver el Banco Central de Inglaterra. ¿Por qué? Porque nosotros todos sabemos, aún más en países con una reelección, a veces es mucho mejor que las tasas de intereses bajen, que uno estimule la economía, que crea al fin y al cabo mucha inflación, un poco a largo plazo, pero que sea bueno para ti y para tu reelección. Y también te quería dar una cosa, un pensamiento que yo tenía, Bruno. Lo bueno de que el Paraguay no tenga una reelección de los 5 años, ya termina con 5 años, es que yo creo la razón principal
que la moneda del guaraní es tan fuerte y que el Paraguay no tiene tanta inflación es por este factor, el factor que el Paraguay no tiene reelección. Yo creo, y estoy firme en este pensamiento, que si habría una reelección, muchos de los políticos presionarían mucho más al Banco Central paraguayo para que le beneficien a ellos, y eso al fin y al cabo crea la inflación que vemos en Venezuela, en Turquía y muchos otros países. Y por eso, al fin y al cabo, es, yo creo, un poco una bendición, aun si yo como vos, Bruno, yo comparto el hecho que sería lindo si uno tiene un buen presidente, tener una reelección para ese mismo presidente, pero a veces también uno entra en esas presiones políticas donde puede ser muy malo para la moneda de guaraní y para el bolsillo de toda la gente. Entonces es una fábrica muy, muy interesante y uno tiene que ver cómo juega con esto. ¿Verdad, Bruno? Sí, así mismo te agradecemos, querido Casian. Mencionaste a Turquía y ayer se desató ese terremoto de magnitud 6.2 que estremeció a Istambul. Ahí en Turquía el epicentro se ubicó en el mar de Mármara. Y bueno, así que están allá, temblaron estos hermanos de Turquía. Fue fuerte ese terremoto de magnitud 6.2 y el epicentro se ubicó, reiteramos, en el mar de Mármara. Bueno, y respecto a Elon Musk, y todavía está Casian ahí, anunció este señor multimillonario que reducirá su implicación directa en el gobierno de Estados Unidos después de que Tesla, la automotriz, la fábrica automotriz que él la dirige, registrara una caída del 71% en sus beneficios del primer trimestre de este 2025. A ver, ¿qué sabes de esto de Elon Musk y de Tesla, querido Casian? Y con esto nos despedimos. Bueno, Bruno, con Tesla sabemos que, por ejemplo, Elon Musk, él al momento está poniendo mucho esfuerzo en el Doge, que es para meter más eficiencia en el Estado, ¿no? Ordenamiento, pero aún más bajar todos los funcionarios que tiene el Estado y todo lo que tiene que ver. Eso era un propósito que tenía Elon Musk junto con Vivek Ramaswamy, que es su compañero de la India. Sí. La India. Él también quería ser presidente, era un candidato. Y bueno, ¿qué es lo interesante con todo esto? Que las acciones del Tesla bajaron mucho en los últimos meses porque las personas estaban pensando que Elon Musk no está poniendo esfuerzo en su propia empresa, que es Tesla, y que sigue siendo una de las empresas más poderosas de los Estados Unidos, aún más en todo lo que tiene que ver con los automóviles. Y por eso ahora él anunció, porque al fin y al cabo él también tiene un deber a sus accionistas y todo lo que tiene que ver, a decir, él ahora se va a enfocar más otra vez en su empresa, que es Tesla, y bajar un poco su esfuerzo en todo lo que está haciendo con el Estado. Pero también viene en un tiempo muy conveniente en donde lo que pasó, y yo también creo que hablaste de esto en el programa unas veces, es que él también, como trabaja de forma no oficial para el Estado, más como un consultor, él también tiene un tiempo limitado en el cual él se puede quedar y ayudar a Donald Trump y ser cabeza de este departamento. Sí. Entonces es algo interesante y bueno, ahora se está enfocando más otra vez en Tesla. Bueno, querido Casian Peña, muchísimas gracias. Fuerza a disfrutar el buen clima que tiene New York ahora mismo y estate pendiente respecto a lo que van a ser los funerales del Papa Francisco en Roma este sábado, donde a los cuales van a asistir como 200 jefes de Estado. Lamentablemente nuestro presidente Santiago Peña, tu pariente, no va a darse cita. Bueno, increíble, pero se va a Los Ángeles en vez de irse a Roma. Por el momento, ¿verdad? Dios quiera que cambie el chip. Hasta el sábado tiene tiempo. Muchas gracias. Se va Raúl Latorre, ¿no? Sí, Raúl Latorre se va. Raúl Latorre.
Raúl Latorre. Bueno, muchas gracias, que creo que Gracias, Bruno. lo conociste también acá en Asunción a Raúl Latorre.